Al sur de Galicia, en el límite geográfico de la provincia de Pontevedra con Portugal, se esconde un pequeño tesoro en forma de pueblo marinero que pone fin a las Rías Baixas. Bienvenidos a Aguarda. La historia de esta villa pontevedresa está en gran medida condicionada por su privilegiado emplazamiento geográfico. Los primeros asentamientos humanos en la falda del monte de Santa Trega se remontan 10.000 años antes de Cristo y posteriormente se expandirían por el valle y la costa próxima, zonas propicias para la subsistencia. Entre el 5000 y el 2000 a.C. se encuentran en diferentes lugares petroglifos, grabados en las rocas con dibujos con un gran valor documental sobre la vida en este periodo. Un poco más tarde, ya en la Edad de Bronce, los pobladores de estas zonas manipulan este material para fabricar un amplio abanico de objetos. Es en esta época cuando se producen los primeros contactos por mar con otras culturas mediterráneas como los fenicios y los griegos. Pero sin duda, la etapa más determinante en la historia de Aguarda fue la Edad de Hierro, que abarca el primer milenio antes de Cristo por el nacimiento de la cultura castreña, cuya característica más notable son los poblados fortificados conocidos como castros, entre los que destaca el que se encuentra ubicado en la cima del monte de Santa Trega, y que os enseñaremos al final del vídeo. Así que quedaos con nosotros hasta el final, porque en el vídeo de hoy os mostraremos los principales puntos de interés de Aguarda, el alojamiento que nos dejó enamorados y un rincón muy próximo al pueblo que no os podéis perder. Nuestro recorrido empieza por el puerto pesquero, posiblemente el mejor lugar para contemplar una panorámica perfecta de la villa pontevedresa, ya que desde aquí se aprecia el colorido de las estrechas casas marineras de Aguarda en todo su esplendor. En la entrada al puerto nos encontramos con el monumento al marinero, esculpido en piedra por Antúnez Pousa, en el que se recogen diferentes momentos de la vida tradicional de quienes se ganan la vida en el mar. Si avanzamos en dirección al centro de la villa, bordeando la costa llegaremos hasta otro monumento homenaje, esta vez a los marineros desaparecidos en el mar y hecho en granito, obra del escultor gallego Magín Picayo. Seguimos bordeando la costa por el paseo marítimo de Aguarda para llegar a la Atalaya, un edificio que antiguamente tenía funciones defensivas, pero que actualmente alberga el Museo del Mar. En el interior podrás encontrar una muestra de útiles de pesca cedidos por los vecinos, una exposición de conchas y si subes unas escaleras llegarás a la parte superior, donde podrás contemplar unas vistas impresionantes del pueblo. La entrada es 1,50 para adultos y 1 euro para niños. Nosotros no pudimos entrar por encontrarlo cerrado el día de nuestra visita a la villa. Justo al lado de la antigua atalaya está ubicado el que posiblemente sea el espigón mejor adornado del mundo, llamado Aguarda escrita nas estrelas. Este mural colaborativo representa el cielo estrellado, los planetas, las constelaciones y distintas figuras relacionadas con el pueblo y su historia. Si nos colamos por una de las calles perpendiculares al paseo marítimo, entraremos en el casco histórico, donde destacan sus casas de estilo marinero y la Plaza del Reloj, uno de los puntos más emblemáticos de la villa. Aquí se encuentra la Torre del Reloj, adosada al ayuntamiento, que fue construida en 1730 sobre los restos de una antigua torre levantada por el obispo Torquemada. Más que buscar monumentos o edificios emblemáticos, lo que os recomendamos es callejear con calma y disfrutar de las pintorescas calles del pueblo. Un poco más arriba está ubicada la iglesia de Santa María de Aguarda, un templo parroquial originalmente románico que fue ampliado en el siglo XVI. Destaca en su interior el retablo de la capilla mayor del siglo XVIII. Y en la parte más al norte del pueblo se encuentra el Castillo de Santa Cruz, una fortaleza construida en el siglo XVII durante la Guerra de Independencia entre España y Portugal, que fue declarado bien de interés cultural. Os dejamos en la descripción del vídeo los horarios de apertura. La entrada es gratuita, pero dentro de la fortaleza se encuentra un centro de interpretación del castillo, cuyo objetivo es facilitar la comprensión del contexto histórico y el papel desempeñado por la fortaleza, cuya entrada cuesta 1,50 euros o 1 euro reducida. Este recinto amurallado ofrece un entorno idílico para pasear y unas vistas impresionantes del mar, de Aguarda y del monte de Santa Trega.
antes de avanzar hacia la cima del monte de Santa Trega, queremos hablaros del que fue nuestro alojamiento en nuestra visita a Guarda. En pleno centro de la villa, a escasos metros de la playa y del paseo marítimo, se levanta el convento de San Bieito da Guarda, fundado en el siglo XVI y convertido en hotel recientemente. Nada más entras te sientes como en una época pasada. Por los pasillos podrás ver objetos decorativos antiguos, pero sin duda el punto fuerte del convento se encuentra en su claustro, reformado para ser uno de los lugares más mágicos donde hemos desayunado. El precio por la noche que pasamos alojados fue 58 € con desayuno incluido. Y ahora sí, toca coger el coche para subir a la cima del monte de Santa Trega, para deleitarnos con una de las mejores panorámicas que hayamos visto. Galicia, capitaneada por el puerto de Aguarda, el imponente océano Atlántico y la costa portuguesa conforman el horizonte. Ubicado a 341 metros de altitud, os encontraréis con el Castro de Santa Trega, uno de los más bonitos de Galicia. Fue uno de los mayores poblados celtas del nordeste peninsular, ya que llegó a acoger a unas 5.000 personas durante su época de mayor esplendor, allá por el siglo I a.C. Está formado en su mayoría por viviendas ovaladas, pero también las hay rectangulares, con esquinas redondeadas por influencia de los romanos. Los moradores de este castro tenían una economía autónoma y también elaboraban cerámicas, joyas, tejidos e instrumentos. Fue abandonado entre los siglos I y II después de Cristo, debido a la Pax Romana o Paz Romana, por la cual se consiguió un periodo de estabilidad y seguridad tanto interior como exterior, por lo que los pobladores celtas ya no tenían que protegerse en las laderas de las colinas, con pagar los tributos a Roma era suficiente, y con el tiempo fueron descendiendo al valle y abandonando el castro. En la parte más alta del monte está ubicado el Museo Arqueológico, que contiene piezas tanto celtas como romanas que los arqueólogos han ido rescatando del castro a lo largo del tiempo. La entrada a pie al monte es gratuita, pero si vas en coche, moto o caravana se aplican tasas de acceso. Os dejamos en la descripción del vídeo los horarios y los precios de la entrada. No podemos terminar el vídeo sin mencionar un rincón que posee un encanto especial, ubicado a menos de 10 km al norte de Aguarda, os Muiños do Folón e do Picón, construidos en los siglos XVII y XVIII por los vecinos de la zona. Estos molinos aprovechaban la fuerza de la caída del agua del río Folón, un afluente del Miño, para moler el grano y también para alimentar los aserraderos donde se cortaba la leña. En 1998, este conjunto etnográfico fue declarado Bien de Interés Cultural por la Xunta de Galicia. Forman parte de una ruta circular de senderismo de 3,5 km de fácil recorrido. Actualmente han sido cedidos al ayuntamiento para su explotación turística. Y hasta aquí el vídeo de hoy. No os olvidéis de darle like, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad la campanita para que YouTube os notifique cuando subamos más contenido. Y nos vemos en el próximo vídeo.